Nos dan una pieza en planta y alzado y tenemos que calcular las sombras y hacer su perspectiva. Entonces dibujamos la proyección en planta, es una forma cuadrada, y en alzado también. Una vez que tenemos ambas vistas, que deben estar perfectamente alineadas, nos acercamos, tenemos entonces la posición de la línea de tierra. Y ahora tenemos aquí la diagonal, tenemos aquí una línea que viene a una distancia más o menos de 1/3 y aquí esta forma con dos paralelas, ¿no? Bueno, por último tenemos aquí una paralela a esta. Bueno, lógicamente, como esto está a 1/3, pues esto también estará a 1/3, con lo cual este cuadrado tiene de lado 1/3 de esto, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la planta. Sabemos también que esta línea será paralela a esta, si está bien dibujado, y esta será paralela a ambas, ¿no? Y esta será, como ya dijimos, la diagonal. Bueno, esa es la forma en planta. Y ahora en alzado proyectamos aquí, vamos a coger también aquí 1/3, hacemos aquí una horizontal. Bueno, parece más de 1/3, pero bueno, ya estamos haciendo sin medidas para ir con rapidez. Esto también era 1/3 que levantamos por aquí, mediante una vertical por aquí. Entonces tenemos estas dos líneas verticales, ahí el tercio, aquí la diagonal. Y por último, este punto proyectado aquí, o sea, Andrea hace 1/3 de esto, proyectado aquí arriba, unido con este punto. De manera que ya tenemos ahí el alzado de la pieza. Por último, para que no se preste a confusión, quitamos estas líneas que eran para la referencia, que realmente no existen. Pero estas del cuadrado, aquí en la base, sí, esta y esta. Bueno, tenemos que esas son las dos vistas de la pieza y hay que construir la perspectiva. Entonces, lo primero, para sacarlo, yo recomiendo, si queremos doblar el papel, podemos doblarlo por aquí y ver realmente qué se tiene que corresponder esto para que, por ejemplo, para que aquí esta línea, aquí tendrá que haber un plano inclinado, ¿no? Otra forma sería hacer directamente la representación espacial, pues de esta manera, simulando los ejes en el espacio y separando las vistas, para que nos deje ahí espacio para dibujarla. Entonces colocamos, por ejemplo, aquí el alzado, vamos a separarlo, vamos a poner aquí la forma cuadrada del alzado, proyectamos estos puntos y ahora seguimos aquí la dirección de este eje. De manera que vamos a colocar, por ejemplo, la planta por aquí, siguiendo la dirección de este eje. O sea que esta línea tendría que ser paralela aquí y esta pues también. Bueno, tenemos entonces ya las dos vistas y el hecho de separar nos va a facilitar que ahora la forma volumétrica que sigue esta dirección, la dirección del eje Z, aquí quedará definida. Vamos a marcar esto un poco más hacia abajo, siguiendo la dirección de este eje. Estamos en axonometría, la dirección de este eje. Tenemos a ella la línea en vertical, lo mismo, esta que viene por aquí, esta que viene por aquí en vertical, esta que viene por aquí en vertical, y ahora la que viene por aquí, siguiendo la dirección del eje este, viene hasta aquí, se corresponde aquí con esto. Entonces ya hemos hecho aquí el prisma que soporta esta pieza, de manera que este punto, todos están alineados. Tenemos entonces aquí este prisma que en teoría, si está bien dibujado, sabemos que es un cubo, ya que habíamos partido de dos vistas en planta y alzado que eran en realidad cuadrados, ¿no? Bueno, tenemos entonces el cubo, el prisma con forma de cubo, todas las aristas iguales. Y ahora es cuando empezamos a dibujar aquí en perspectiva. Pues teníamos esta forma,
tenemos aquí la diagonal y tenemos aquí esta línea. Mientras que aquí abajo tenemos esta diagonal, tenemos aquí esta dirección y tenemos aquí el cuadrado. Con lo cual, una vez que tenemos esto, aquí hacemos una paralela. Bueno, esas serían las dos vistas, ¿no? Entonces, ya para concluir, remarcamos bien las que serían reales. Entonces, las marcamos, ya que aquí, por ejemplo, esto ya sabemos que sobra, es la referencia para construir la figura, pero la figura real viene por aquí. Bueno, este era un ejercicio de selectividad que pedían a partir de la pieza en perspectiva, sacar las vistas y hacerlas, poner las medidas, las acotaciones según la normativa española e internacional, que son prácticamente idénticas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos dando otra versión del ejercicio más interesante, más de dibujo y menos de dibujo técnico. Entonces, tenemos la solometría, tenemos ya la cara cuadrada en perspectiva. Vamos a hacer la cara de atrás también por aquí. Y aquí el cuadrilátero rombo. Si esto está alineado aquí, pues aquí también debe estar alineado en una vertical. Entonces vamos a ver cómo deducir realmente todos estos elementos. Bueno, tenemos aquí este plano, eso ya quiere decir que hay un prisma que ocupa todo esto, entonces a un tercio de la pieza, un tercio pensamos por aquí, tenemos entonces ya el prisma, o sea que vendrá por aquí el prisma. Y como aquí tiene esta línea, será una línea que tiene que existir. Por lo tanto, esta línea de intersección de dos planos, una solución es que unamos este punto con este y tenemos aquí ya un plano que baja, un plano inclinado, ¿no? Y como aquí hay esta línea, pues puede venir de este vértice a este vértice, con lo cual ya tendríamos la primera solución a la pieza, que es poner aquí este plano inclinado, es coherente con esta vista y también con esto, ¿no? Bueno, lo siguiente que tenemos es que aquí hay una forma plana cuadrilátero que vemos que aquí pues se puede corresponder, por ejemplo, aquí nos falta remarcar aquí esta más, ¿no? Pues puede ser con este romboide que tenemos aquí, de manera que esto quede plano, ya que aquí este plano tiene exactamente el mismo grosor. Entonces, si mantenemos que este trapecio lo proyectamos aquí arriba, nos queda aquí, entonces se corresponde con esto, con lo cual sería válido, ¿no? Aquí está visto desde arriba, ¿no? Por lo cual es perfectamente válido, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos este plano en pendiente, entonces a partir de este punto podríamos bajar aquí siguiendo esta dirección y entonces ya tendríamos que este cuadrado aquí también sería coherente con bajar por aquí un plano inclinado, ya que se proyecta aquí según esa forma inclinada y aquí abajo se proyecta según este cuadrado, ¿no? Bueno, con lo cual ya para terminar esto vemos que aquí hay una línea que baja, entonces la solución sería hacer aquí, por ejemplo, otro plano inclinado, de manera que estas dos líneas son oblicuas, ¿no? Entonces, esto es coherente también con esta forma, ya que esto pertenece al plano vertical y esto también. Y ya la solución final para acabar esto, este triángulo, pues sería hacer aquí esta esquina tal cual, o sea, una esquina de un cubo, el interior de un cubo, con lo cual ya la pieza estaría concluida. Bueno, hecho ya esta posibilidad, a veces las piezas tienen varias soluciones, en este caso parece que no hay otra solución. Habría el tipo de solución de superficies curvas, por ejemplo, si yo esta forma plana convierto en un trozo cilíndrico aquí, aquí también daría esto y aquí también daría esto. Pero bueno, se entiende que siempre vamos a buscar lo más elemental, planos perfectamente rectos y nos olvidamos de las superficies, ¿no? Pero bueno, casi siempre se puede dar esa solución, ¿no? Donde podemos generar superficies inventadas que salgan bastante de
los parámetros que venimos utilizando. Bueno, ahora ya sabemos que vamos ya a hacerlo a tinta. Entonces tenemos, por ejemplo, esta línea, esta paralela, y así podemos quitar todas las líneas sobrantes. Tenemos esta, tenemos otra paralela, tenemos aquí el trapecio, esta línea estará alineado con eso, es la esquina, y esto alineado con este punto. Con lo cual aquí, siguiendo la dirección de este eje, tendremos entonces también esta línea. Bueno. Y ahora tenemos esta, que es una diagonal, pasa por este punto por esta esquina, esto seguirá la dirección de este eje, esto seguirá la dirección de este eje, y ahora aquí una vertical, aquí otra vertical igual tamaño, esto es una línea oblicua del plano inclinado y esta es la otra. Aquí seguimos la dirección de este eje y se corresponderá con este punto. Bueno, no está muy bien, pero lo que nos interesa es la perspectiva. También esta será paralela a esta y paralela a este eje. O sea, paralelo a este eje. Bueno, con lo cual la pieza ya estaría. Ya digo que todas estas deben estar perfectamente alineadas. Esta con esta, esta con esta. Esto del grosor con la de atrás. Estas de aquí alineadas. Y lo mismo, esta, por ejemplo, con esta de aquí. Siguiendo la dirección del eje, etcétera, ¿no? Bueno, una vez ya que tenemos esto, marcamos aquí la intersección de los dos planos verticales y aquí seguimos la dirección de este eje. No parece que cuadra muy bien, ¿no? Y aquí lo mismo, la dirección de este eje, de manera que la vertical a lo mejor habrá que corregirla un poco. Bueno, tenemos ya la pieza al completo y efectivamente todos estos elementos se corresponden con esto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, este plano y luego este triángulo, ¿no? Y estos están en vertical, son dos líneas, ¿no? Estos dos, aquí y aquí, y luego este plano y este, aquí y aquí. Vamos a repasarlo un poco mejor. Bueno, y ahora calculábamos las sombras, ¿no? No vamos a proyectarlas porque, bueno, podríamos proyectarlas sobre el suelo. Lo que sí, vamos a quitar todas las líneas de la construcción. Ahora nos quedamos ya con la pieza, solo con la pieza. Entonces, ya digo que no vamos a proyectar solo la sombra sobre sí misma. Si, por ejemplo, mantenemos que este punto, ahora nos acercamos, ya nos interesa solo sombras y reflejos. Este punto, por ejemplo, tiene su sombra aquí. Eso quiere decir que el rayo viene según esta dirección. Vamos a hacer rayos paralelos, rayos solares. Por tanto, la sombra de esta línea pasará por este punto y por este. Vendrá por aquí. Y como sale de este punto, pues la sombra será esta. Bueno, se acabaron las sombras, no hay más sombras. Porque esto proyectaría fuera y esto tendrán luz los dos. Entonces tenemos esta en sombra, esto en sombra, y luego los planos tendrán más o menos luz según lo perpendiculares que sean al rayo solar. Entonces, esta es la zona de sombra que traemos todo por aquí. La sombra que proyecta ese prisma sobre esas dos caras. Marcamos aquí y luego la sombra propia de la figura sobre esta cara. Bueno, con lo cual ya estaría y ahora veríamos cuáles son más ortogonales y cuáles menos. En principio le damos así sombra y podemos suavizar un poco con un difumino y lo mismo aquí. Bueno, ahora ya, una vez que hemos hecho esto, pues tenemos la luz viene, como vimos, según esta dirección. Entonces parece que esta cara es más ortogonal a esto. Todo esto se podría calcular en diédrico. Eso quiere decir que aquí podríamos sombrear ligeramente. Aquí, por ejemplo, tendrá más luz seguramente que este plano. Entonces aquí podríamos sombrear un poco. Y por último, más ortogonal
que este, pero este todavía lo es menos, con lo cual aquí todavía un poco más oscuro. Y ya lo que queda de espaldas a la luz era esto y esto, que tiene más oscuridad. Lógicamente esto también está un poco de espalda a la luz, por lo tanto tendrá más oscuridad. Pues, dependiendo de los planos, de lo perpendiculares que sean. Entonces tenemos ya la figura y ahora sabemos que allí de donde sale la sombra hay más nitidez y más definición de la sombra. De manera que esto será una línea recta. Aquí nos pasamos un poco la esquina. Quiere decir que vendría por aquí, saliendo exactamente del vértice que queda justo en la esquina. Y lo mismo, una vez que corta aquí, unimos con el vértice superior, de manera que esta es la zona sombreada. Y esto es también la zona en sombra, más intensidad. Sabemos también que al lado, en el entrante, hay más oscuridad. Bueno, pues eso sería ya la figura con las sombras propias y sombras arrojadas sobre la misma pieza, de manera que esto también se oscurece más en el entrante. Lo mismo, sombra propia, aquí habría un solo punto por el que pasa esta línea. Bueno, tenemos ya la pieza con sombra y para concluir decíamos que íbamos a reflejar. Sabemos que el reflejo coge fuerza en las zonas de oscuridad. Eso quiere decir que el reflejo de esta línea irá con fuerza hasta aquí y hasta aquí. A partir de aquí ya el reflejo ya pierde fuerza, ¿no? Sobre la zona de luz ya poco se refleja, pero bueno, vamos a ponerla ligeramente, ¿no? Esta es zona de luz, entonces se tendría que reflejar aquí. Esta zona de sombra se tendría que reflejar, entonces podríamos oscurecer ahí un poco, aunque ya digo que sobre zona de luz no venimos haciéndolo, pero eso sí, como se superpone esa zona de sombra reflejada sobre la sombra, entonces todavía tendrá más oscuridad. Bueno, por último, esto quedaba reflejado hacia abajo y esto quedará reflejado hacia adentro. Por tanto, este reflejo con una medida igual también se reflejará ahí enfrente. Y esto aquí arriba, esto lo unimos con este punto. El reflejo de esto aquí, el reflejo de este triángulo también sobre la cara esta de atrás. Por tanto, este oscuro también se tendrá que reflejar. Entonces tenemos esto reflejado, esto también, y ahora esto a igual distancia aquí abajo habría que unirlo con esto. Pero ya sabemos que sobre la luz apenas aparece el reflejo. En todo caso lo ponemos y también esto, el primer reflejo y el segundo reflejo que iría hacia el mismo punto por aquí, superponiéndose con estos oscuros. Entonces sombrearíamos también esto y marcaríamos por aquí bien el oscuro, sobre todo sobre la zona de sombra. Entonces todos estos reflejos se acaban solapando con la sombra y con el reflejo anterior. Entonces son reflejo sobre reflejo, ¿no? Bueno, esto para hacerlo bien habría que darle el tono exacto, pero eso ya no es una cuestión de dibujo técnico, sino que ya empezamos con cosas de dibujo artístico. Entonces tenemos la zona esa de reflexión para ir para el interior y tendríamos el reflejo este. Reflejos sería cuestión de hacer un estudio profundo porque lógicamente esto a igual distancia queda aquí y habrá que unir ese punto con este. Entonces esto que tiene más luz que esto, esta luz se reflejará aquí, por lo tanto esto quedará aquí más oscuro, sin olvidar que esto es zona de luz. Entonces tendríamos que darle de una forma muy sutil, pero marcando aquí más luz reflejada para esto, ¿no? Yo lo diferencio para que se vea, pero realmente aquí habría mucha luz, ¿no? Con lo cual se le podría hacer desaparecer incluso hasta la zona de reflexión. Lo vamos a dejar así, solo con esta línea y nada más. Entonces esto se reflejaría, esto viene hasta aquí, esto ya no aparece reflejado, ¿no? Esto se reflejaría aquí enfrente, aquí por tanto termina. La sombra esta se proyectará también a igual distancia, por lo tanto vendrá por aquí y habrá que sumar
este oscuro de la sombra al reflejo, ¿no? Y sumarla también a esto. O sea que vendría por aquí, este se reflejará allí detrás, con lo cual habría que hacer ahí un rombo completo. Bueno, sin olvidar que esto es zona de luz, ¿no? Pero bueno. Bueno, podríamos seguir buscando y ya digo que no por mucho poner más cosas va a ser más real, pero esa sería la técnica para los cálculos, que en figuras que no hacemos tanto reflejo pues suelen ser más realistas, ¿no? Pero bueno, pues de esta manera podríamos decir que esto se está reflejando enfrente, que esto también, esto hacia abajo y esto hacia abajo, ¿no? Y luego esto ya no tiene nada que reflejar, esto no refleja nada, estas dos caras tampoco, esta tampoco, y esta, si refleja esta, pues entonces esta no se va a reflejar aquí abajo. Parece que debería reflejarse esto aquí con el grado de inclinación, la simetría espacial, pero si se refleja este no aparece reflejado. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, entonces sería cálculo de sombras y de reflejos. Sobre todo la sombra quedó reducida solo a esto, ¿no? Ahora, por último, podríamos hacer, ya que este punto, por ejemplo, se sombreaba aquí, podríamos hacer la sombra sobre el suelo, ya que tenemos la proyección, por ejemplo, de este punto, ¿no? Entonces, siguiendo esta dirección, podríamos calcular también la sombra de todo, pero ya lo vamos a dejar.